Empodérate, infórmate, juntos lucharemos, nos cuidaremos, pueblo migrante. Gracias por escuchar Radio Carecen. Este es nuestro segmento legal de marzo de inmigración. Durante esta semana, varias noticias migratorias llamaron la atención en todo el país. Uno de los temas más importantes fue la presencia de agentes de ICE en los aeropuertos principales. Según reportes recientes, agentes de ICE han estado realizando verificaciones de identidad y acciones de control migratorio en aeropuertos, especialmente durante este cierre parcial por falta de fondos del Departamento de Seguridad Nacional, o como se le conoce, DHS. Aunque inicialmente fue anunciado que la función principal de ICE era apoyar con la seguridad y ayudar a manejar las multitudes, los agentes de ICE todavía tienen la autoridad de pedir identificación y hacer cumplir las leyes de inmigración. Esto obviamente ha generado preocupación entre muchos viajeros, especialmente en las personas que no tienen estatus migratorio legal, ya que ICE puede hacer arrestos dentro de las terminales y también en el área cercana al aeropuerto. Por eso es muy importante viajar con documentos válidos y actualizados y actuar con precaución si va a pasar por o cerca de un aeropuerto. Otra noticia importante de esta semana tiene que ver con la política de detención migratoria. La noticias de Reuters informó que la Corte Federal de Apelaciones respaldó la política de la administración Trump de mantener en detención obligatoria y sin la posibilidad de fianza a ciertas personas arrestadas durante los operativos migratorios. Esta decisión podría afectar a inmigrantes en varios estados y probablemente seguirá siendo debatida en los tribunales. También hubo noticias preocupantes desde la Florida. Un joven inmigrante mexicano de 19 años que murió bajo la custodia de ICE a principios de este mes. Fuentes de noticias como Associated Press y Reuters reportaron que la muerte está siendo investigada. Este caso ha vuelto a generar críticas sobre las condiciones de los centros de detención y sobre el trato que reciben las personas bajo custodia migratoria. Y para nuestra comunidad salvadoreña, esta semana no hubo un nuevo anuncio sobre el TPS para El Salvador. La información actual de USCIS todavía indica que el TPS para El Salvador sigue vigente hasta el 9 de septiembre del 2026. Esto no significa que no haya preocupación sobre lo que pueda pasar en el futuro, pero por ahora sigue siendo el estatus oficial. Así que el mensaje de hoy es: manténgase informado, mantenga la calma, verifique bien la información antes de reaccionar y si usted o su familia tienen preguntas sobre el TPS, la detención, viajes o cualquier tema migratorio, no duden en comunicarse con Carecen. Estamos aquí para ayudar. Aquí con tu radio, Carecen DC. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Carecen. Estamos en plena temporada de impuestos y sabemos que este año hay muchísimas dudas. Por eso hoy nos acompaña un contador experto en el tema. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias, Karen, por invitarme nuevamente. Sí, es el segundo año que traemos a César a Radio Carecen y nos da gusto tenerlo otra vez. Bueno, vamos a entrar directo al grano porque la gente quiere saber cómo ha cambiado el panorama de los créditos fiscales para las personas de bajos ingresos bajo el Big Beautiful Bill. Muchas gracias nuevamente por la invitación y de verdad que este es un tema bastante importante y pues a la gente le interesa mucho porque pues son impuestos a pagar, ¿no? Y el gasto de impuestos es bastante significativo y entonces pues lo más lógico es que nos informemos y que estemos pendientes. ¿Y cómo ha cambiado el panorama
pues ha cambiado de diversas maneras. Una de las más significativas, bueno, los cambios más significativos, por así decirlo, se deben a lo que se le conoce como One Big Beautiful Bill Act. Pues esta ley que en julio del año pasado, pues se debatió y fue aprobada, y entonces tiene bastantes implicaciones a la hora de hacer los impuestos. Una de ellas es que esta ley hace algunas cosas permanentes e introduce unas nuevas, serían las tasas impunitivas, que tiene que ver con el porcentaje que se cobra sobre los ingresos. Entonces, el One Big Beautiful Bill Act los hizo permanentes. Antes del 2007, las tasas eran más elevadas, incluso había una tasa que llegaba hasta el 37%, que sería la más alta. Entonces, en julio del 2025, lo que se hizo es que después del 2017 hubo una legislación, y esa era la legislación con la cual se estaba trabajando hasta el año pasado, que eran las tasas impunitivas del 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37. Entonces, estas iban a expirar, iban a vencer pues ya en el 2025. Entonces, el One Big Beautiful Bill Act las hizo permanentes. O sea que las tasas impunitivas hasta el momento son permanentes. No sé por qué es importante esto, pues porque nos da más seguridad, ya nos da más lo que en inglés se dice certainty, más seguridad, o sea, menos complejidad, ya estamos seguros, ya como que sabemos más o menos cuáles van a ser las tasas impunitivas para los ingresos. Ya no estamos en veremos que si van a subir, que si van a, bueno, bajar, pues, a como está el ambiente, pues, político, que no me voy a meter en eso, pues, es bastante complicado, ¿no? De que suben o si bajan, pero por lo menos ahorita lo que tenemos un poquito es seguridad en cuanto a cuáles serán las tasas impositivas este año, y han sido permanentes hasta el próximo año y el próximo año y cosas así. Esto de las tasas impositivas no es nuevo, simplemente que las ha hecho permanentes. Ha habido un ajuste por inflación a las tasas impositivas. Luego la deducción estándar también ha incrementado del año pasado a este. Por ejemplo, la deducción estándar para solteros y casados por separados ahora es 15.750. Casados presentando conjunto, 31.500, y la cabeza de familia son 23.650. Más elevada la deducción estándar que la del año pasado. Entonces ha habido un ajuste a la deducción estándar. Lo que es nuevo, la mayoría de sus radioescuchas estarán interesados, es en las nuevas deducciones estratégicas que el One Big Beautiful Bill Act ha introducido. Y estas herramientas serían, por ejemplo, la deducción para adultos mayores, para las personas de 65 años o más que pueden reclamar una deducción adicional. Estas nuevas deducciones son los que se le llaman above the line, que son, aparte de la deducción estándar o la lista detallada, pues son deducciones adicionales que se tomarían, y estos temas es bastante interesante porque tiene que ver con cómo se trataban antes. Vamos a llegar a un punto en donde los impuestos estatales y locales, la deducción máxima permitida ha incrementado de $10.000 a $40.000. Esto en la lista detallada, pero son nuevas deducciones que se han agregado aparte, sea de la deducción estándar o de la lista detallada, y una de ellas es la deducción para adultos mayores, la deducción de sin impuestos en propinas y overtime. Y esto es bastante interesante porque el overtime, pues habrá que calcularlo. El tema de las propinas requiere que se registren correctamente, que se reporten correctamente. Intereses de préstamos sobre vehículos, cambios en el límite de lo que se le conoce como SALT, que son los impuestos estatales y locales, lo que le decía antes, ha incrementado de $10.000 a $40.000. Créditos familiares y para el retiro. El crédito por hijo ha incrementado a 2.200 por cada hijo calificado. Límites de contribución al 401k aumentó a 23.500, permitiendo mayor diferimiento de impuestos para dueños de negocios y empleados. Y el límite del IRA se mantiene igual en 7.000. Y estos cambios afectan a unas industrias más que a otras. Yo diría que las industrias en donde trabajará nuestra comunidad, que es la construcción y alimentos y bebidas, pues estos dos, el no tax on overtime y tips, parece ser beneficioso para estas industrias. En resumen, la nueva ley fiscal lo que ha hecho es hacer permanentes algunas cosas que iban a expirar en el 2025, y la más importante de estas serían las tasas imponibles, los tax brackets que se le llaman. Y otra es introducir algunas nuevas que son bastante novedosas, por ejemplo, el no tax on tips o no tax on overtime. Y algunos otros incrementos
en el Child Tax Credit, en la contribución al 401k y así. Muchas gracias, César. Yo creo que, bueno, son varios cambios que la comunidad enfrenta en esta temporada de impuestos. ¿Nos puedes detallar tal vez un poquito más lo de no tax on tips o lo de no impuestos a las propinas? Sabemos que, bueno, obviamente nuestra comunidad trabaja en la industria de restaurantes, Ajá. entonces les impactaría este cambio. Si nos podrías también detallar o explicar un poquito más sobre este Sí, cambio. claro que sí. Sí, es bastante interesante porque la provisión dice no tax on overtime. Entonces, pues suena bonito. La idea sería incentivar a lo mejor a la fuerza laboral a que trabaje pues más, que produzca más, pero que no tenga ese aspecto negativo, ¿no? De que me van a demandar un cobro bastante. La idea será minimizar los impuestos en el tema del overtime con esta provisión. Pero no funciona así tan fácil. Por ejemplo, en el cheque se seguirá viendo el descuento, o sea que no es una excepción para el cheque. Y esto del overtime aplica, diría yo, a las personas que trabajan con W2, porque ellos son los que ven la deducción en el cheque, ¿no? Personas que trabajan con la 1099 parece que no les afecta este tema, sino a las que trabajan con W2. Entonces, no es una excepción en el cheque, o sea que siempre se verán los impuestos deducidos, el cheque deducido normalmente, como normalmente se habrá hecho. En la W2, al final del año, habrá una caja, es la caja 14, me parece. Ahí se mostrará cuánto del overtime es deducible de impuestos. Pero en el cheque son diferentes tipos de impuestos los que pagamos. Pagamos el impuesto federal, pagamos también el impuesto por el seguro social, el Social Security, los impuestos de Medicare y también pagamos impuestos locales o estatales. Entonces, el no tax on overtime aplica para los impuestos federales, pero aplica la porción del medio tiempo. Si ve el overtime es tiempo y medio. Entonces, la parte deducible es la porción del medio tiempo. Por ejemplo, si el pago regular es de $20 por hora y el pago por overtime son de $30 por hora, solo la parte 10, lo extra 10, entre 20 y 30, ese es el deducible. No el tiempo normal, sino el tiempo medio. Y hay un límite de 12.500. O sea, una vez esto de 10 por hora extra, el del medio tiempo llega a los 12.500, 25.000 para personas casadas, entonces pues ahí llega el límite. Y luego hay fases según la cantidad de ingreso. La deducción comienza a desaparecer una vez que el Modified Adjusted Gross Income, el MAGI, lo que se le conoce como MAGI, excede los $150.000 para soltero y $300.000 para personas casadas. Está completamente nulo una vez que los ingresos ascienden a $275.000 y $550.000 esposo. En el 2025, su jefe, el empleador, debería de reportar esto que se le llama Qualified Overtime Premium en la caja 14 de la W2. Entonces yo diría que el no tax on overtime es lo que suena bonito, pero en realidad sería no impuestos sobre la prima del tiempo adicional calificado, o sea, el tiempo medio de hasta los límites que la misma ley impone. Pero como explica usted, esto tiene que ponerlo el empleador, ¿no? Reportarlo. Claro, sí, porque acuérdese, cuando hay empleados, cuando hay W2, habrá un tipo de clock in and clock out, ¿no? Y cuando se llegan a las 40 horas, entonces, claro, el empleador registra eso y lo reporta. O sea, digamos que en cuanto a, o sea, cómo se captura esa información, o sea, así como ha venido trabajando antes, se ha venido trabajando hasta ahorita. Simplemente que hay por ahí hay una línea, la W2 muestra cuánto del overtime califica para ser deducible de impuesto federal. Ok. ¿Y qué tal? Bueno, hablamos del overtime. ¿Y qué tal las propinas? Pues las propinas, como dije, uno de los requisitos es pues que sea bien registrado. Lo mismo que el overtime, ya el empleador lo hará. Esto lo he visto, lo veo bastante en los restaurantes, porque yo tengo bastante experiencia también en la industria de restaurantes. Entonces, pues se reportan, se registran y hasta $25.000 se deduce para propósitos de impuestos federales. Hasta $25.000 de propina se utilizan para reducir el adjusted gross income o sea, antes de que comencemos a hablar de si el 10%, si el 15%, antes de que entremos a las tasas imponibles, a los tax brackets que estamos hablando, primero es
calcular la cantidad sobre la cual nos van a cobrar impuestos, el Adjusted Gross Income. Y las propinas hacen en esto. Al deducir propinas, o sea, las propinas no cuentan hasta $25,000, no cuentan en el cálculo para el Adjusted Gross Income. O sea que no, ya después de $25,000 también hay un phase out de esto, un Qualified Tip Income, que está sujeto a límites. También hay una fase. Gracias, César. Dijiste que hasta el 25 en propinas calificadas a nivel federal, pero ¿qué tal a nivel local? Aquí, bueno, en Washington, D.C. se ha visto que el Ujú. distrito decidió como desvincularse de Correcto. esta ley. Entonces, ¿nos podrías explicar tal vez la Ujú. situación aquí? Sí, son locales y sí, como tú lo has dicho, el distrito trató de desvincularse. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que el federal está haciendo, pues el distrito no lo está haciendo. Entonces, lo cual quiere decir que en DC las propinas siguen siendo sujetas a impuestos. O sea, ¿se acuerda que estábamos hablando de que pagamos varios tipos de impuestos? Pagamos el federal, pagamos el Medicare y el Social Security y pagamos los impuestos estatales y locales. Entonces, para propósitos del federal, es que el One Big Beautiful Bill Act aplica. O sea, no tax on overtime, no tax on tips. Estamos hablando a nivel federal. A nivel estatal, a nivel local, pues será lo que el estado y la localidad, pues, no esté en vigencia, lo que sus leyes y sus normas, pues, aprueben. Y por el momento DC está desvinculado con el federal, o sea que en DC siguen las normas a como han estado antes, al menos que ha habido algún cambio. O sea que podemos decir que sí se pagarán impuestos locales y estatales, tanto en las propinas, tanto en overtime. Sí, muchas gracias, César. Creo que clarifica, ¿verdad? Especialmente para los que viven aquí en DC. Y bueno, volvamos a hablar de los créditos familiares o de niño. Bueno, en muchos casos vemos que familias y, bueno, padres, madres tienen lo que se le llama el ITIN, pero tal vez los hijos sean ciudadanos estadounidenses con seguro social. Ujú. ¿Aún pueden reclamar la totalidad de los créditos por hijos al nivel federal y de DC? Gracias por la pregunta. Para nuestras familias, que los padres tienen ITINs y los niños son ciudadanos estadounidenses con su número de seguro social, esta provisión ha creado una disputa y tengo entendido que la disputa legal entre la Corte Federal y entre el gobierno de DC sigue en desarrollo y estos pleitos, pues, estos pleitos no son nuevos. Esto tendrá que ver con la autoridad de DC para legislar sus propias cosas, pero bueno, en eso no nos vamos a meter, sino que a lo que nos interesa. El ambiente de impuestos para el año 2025, que los estamos declarando en el 2026, ha tenido el gran cambio debido al One Big Beautiful Bill Act. Y hay bastantes cosas importantes que están en juego y una de ellas es la autoridad de DC como autoridad local en temas de impuestos. Entonces, for mixed status families, o sea, para familias con estatus mixto, se podría traducir, padres con ITIN e hijos con números de seguro social. Hay, digamos, los créditos son más altos, los créditos para niños han aumentado, pero también hay barreras más estrictas para calificar a estos créditos. Entonces, la ley incrementó el crédito federal máximo a 2.200 por niño. El año pasado eran 2.000, pero también introdujo pues, una barrera oculta, por así decirlo, especialmente para las familias que declaran con ITIN. Y esto que es bajo la nueva ley, por lo menos uno de los padres o los dos, si están llenando la declaración conjuntamente, tienen que tener un número de seguro social para reclamar el crédito. Entonces, esto sería una de las provisiones que por lo menos uno de los padres debe tener el número de seguro social para poder calificar a este crédito. ¿Cuál es el impacto? Pues que en años anteriores los padres con ITIN podían reclamar el Child Tax Credit siempre y cuando el niño tuviera número de seguro social. Ahora, si los dos padres tienen ITIN, la familia es descalificada para este crédito de los $2.200 por niño, aunque el niño sea ciudadano con número de seguro social. Yo diría que el crédito está más vinculado al número de seguro social de los padres, independientemente y relevantemente del número de seguro social del niño. Ahora, aquí es donde viene la disputa legal con DC. DC intentó desligarse, lo que estábamos hablando hace ratito sobre los impuestos sobre las propinas y el overtime. Entonces,
Otro de los lugares en donde DC pues trata de desvincularse es en este aspecto, es en los créditos familiares. Hay otro crédito por niño que se llama Credit for Other Dependents, crédito para otro dependiente. O sea, el primero que estábamos hablando es el Child Tax Credit, o sea, el crédito por cada niño, y en este otro es el crédito por otro dependiente, en lo cual equivale a $500 por niño. Este crédito no es reembolsable, lo cual quiere decir que solamente reduce los impuestos que usted debe, o sea, hasta cero, y no resulta en un reembolso, en un cheque de reembolso. O sea, a pesar de que familias cuyos padres tienen ITIN son descalificados para el Child Tax Credit, puede ser que califica para el Credit for Other Dependents de $500, el cual no es reembolsable, pero es un crédito. Ahora bien, en DC, parte de la disputa legal que se está teniendo con el gobierno federal, y es una de las cosas con las cuales se ha tratado de desvincular, y es que DC pues pasó la ley que crea un crédito por niño, el Child Tax Credit, de $1,000 por niño, y pues está específicamente diseñada a ser más inclusiva de la versión federal. O sea que DC está tratando de otorgarles a las familias que declaran con ITIN, está tratando de otorgarles un crédito de hasta $1,000 por niño, el cual sí es reembolsable. Pero por el momento está la disputa legal, en la que, si vemos la noticia, pues pasaron los 30 días y el gobierno federal habló, pero ya habían pasado 30 días, entonces DC dice que pues ya es ley y el gobierno federal sigue diciendo que es no. Estas disputas que hay ahorita lo que puede hacer es que va a retrasar los procesos, va a retrasar los procesos de procesamiento. ¿Califican las familias para el crédito de DC o no? Pues entre más se tarden en resolverlo, pues los que nos veremos afectados, pues seremos nosotros, las familias que nos interesan estos temas. Hemos visto cierta colaboración entre el IRS y otras partes del gobierno que comparten información de estatus migratorios sobre uno. ¿Qué riesgos hay para gente que declara impuestos con un ITIN? Otra buena pregunta, pues porque a nuestros contribuyentes les interesa. Ya ha pasado un año desde que todo esto comenzó y pues ya yo diría que ya nos ha dado tiempo a nosotros que pues que trabajamos en esto de asesorar a las personas en estos temas, y también pues las personas, la comunidad ya habrá visto y tenido tiempo pues para pensar en su situación propia, me imagino. Ahora, este es un tema crítico y delicado, pero no pasa nada, podemos hablar del tema con mucha confianza, con mucha tranquilidad, a partir de un punto de vista profesional, en mi caso, diría yo. Y es que a partir de marzo del 2026, pues el panorama para quienes presentan declaraciones con ITIN, con el número de identificación fiscal individual, ha cambiado significativamente debido a la nueva legislación y a los controvertidos acuerdos de intercambio de datos. Digamos pues, que para nuestro público oyente, para el podcast de Familias Inmigrantes. A propósito, no te he dicho, Karen, que para mí es un gran orgullo y un gran honor participar y colaborarle a Carecen en este episodio, en este podcast, puesto que mis padres, en aquel entonces, ellos llegaron aquí a los finales de los 80, al principio de los 90, y Carecen estaba ahí ayudando pues a las personas. Entonces, estoy más que seguro pues que en algún momento mis padres cruzaron las puertas de Carecen pidiendo algún tipo de consultoría, y pues Carecen estaba ahí. Entonces el objetivo sería disipar los miedos, por así decirlo, y nos vamos a centrar en lo que se exige legalmente, lo que ha cambiado y cómo afrontar los nuevos riesgos. Primero vamos a hablar de la colaboración entre el IRS y el DHS, entre el IRS y Migración, la privacidad frente a aplicación de la ley. Históricamente, el IRS era una agencia aislada, lo que significa que los datos fiscales no se compartían con las autoridades de migración. Esto cambió en el 2025. Ahora bien, puntos claves. El acuerdo. En 2025 se firmó un memorando de entendimiento que permitía al IRS compartir ciertas direcciones de contribuyentes con ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para ayudar a localizar a personas con órdenes definitivas de expulsión o que estén bajo investigación penal. La actual lucha legal. Otro punto. A marzo de 2026 se trata de una batalla legal en desarrollo, o sea que por el momento, al día de hoy, esta batalla legal sigue. La buena noticia, por así decirlo, es que los tribunales federales de Washington, D.C. en Massachusetts
han emitido órdenes judiciales de detenciones sobre este intercambio de datos, calificándolo de probablemente ilegal. O sea que, pues esa es una buena noticia para nosotros que nos interesa. La advertencia es que a pesar de estas medidas, ya se compartieron algunos datos, aproximadamente 47.000 registros. Las familias deben de saber que, si bien los tribunales las protegen actualmente, el sistema de seguridad está siendo atacado. La evaluación de riesgos. Se informa a nuestros oyentes que si el DHS ya tiene su dirección, por ejemplo, de una solicitud de visa anterior o de una declaración ante el USCIS, el riesgo de tener que presentar una declaración de impuestos ahora es baja. El riesgo es mayor para quienes se han mudado y aún no han compartido su nueva dirección con ninguna agencia gubernamental. La OBBA, que es o sea, así es el nombre de la ley, OBBA, One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio de 2025, introdujo cambios radicales en el código tributario y las tasas de inmigración que afectan directamente a las familias con estatus migratorio mixto. Yo diría que esta OBBA, esta ley no solamente tiene que ver con los impuestos, también tiene que ver con muchas cosas. O sea, el mismo nombre lo dice, One Big Beautiful Act. O sea, ha sido un proyecto de ley grande que incorporaba bastantes cosas. Y una de las cosas que incorporaba, pues, eran cambios al código tributario y eran cambios a algunas directrices migratorias, por ejemplo, muchas tarifas, impuestos financieros a analizar, restricciones del crédito tributario por hijos, ya lo discutimos. La ley ahora exige un número de seguro social tanto para el niño como para el padre o los padres para reclamar el Child Tax Credit. Esto en la práctica priva a millones de niños ciudadanos estadounidenses de este crédito si sus padres presentan su declaración con un ITIN. Nuevo impuesto sobre las remesas. A partir del 2026 se aplicará un impuesto especial del 1% sobre el dinero en efectivo enviado electrónicamente fuera de los Estados Unidos. Este es un impuesto directo por ayudar a la familia en el país de origen. Deducciones por propinas y horas extras. Como aspecto positivo, la ley creó nuevas deducciones por propinas y pago de horas extras. Sin embargo, quienes presentan el ITIN deben asegurarse de que sus empleadores las reporten correctamente en los nuevos formularios de impuestos de 2026 para poder acogerse a estas deducciones. Esto ya lo había mencionado anteriormente, que esto de las deducciones por propinas y horas extras requieren que el empleador las registre y las reporte correctamente para así nosotros poder tomarlas. Los sistemas que se utilizan son bastante complejos, sofisticados, bastante poderosos y entonces es más fácil identificar errores o omisiones. Entonces, el contribuyente, si toma estas deducciones, asegurarnos de que nuestro empleador o nuestro contratista las reporte correctamente él en su registro para nosotros poder reclamarlas y así que no haya un desajuste, no haya un mismatch. Por ejemplo, puede ser que mi empleador no esté registrando bien las propinas que voy ganando, ¿no? Entonces, digamos que por error o por omisión, que existe tal cosa, pues solamente se hayan registrado $10,000 de propina, pero yo tengo registrado $24,000 de propina. Entonces, si mi jefe registró solo 10 y yo registro 24, obviamente yo voy a querer deducir los $24,000 en propina. Y las deduzco cuando a la hora de hacer mi declaración las deduzco. Pero a la hora de transmitir los datos hay un mismatch porque yo he reportado $24,000, pero mi jefe solamente reportó 10,000. Entonces eso va a generar un mismatch y eso es un red flag. Y entonces ahí la importancia de asegurarnos de que las propinas y las horas extras sean correctamente tanto registradas, tanto reportadas por las personas con las que trabajamos. Otro de los aspectos de la ley es que eliminó muchas exenciones de tasas. Por ejemplo, solicitar permisos de trabajo que cuesta tanto o asilos que cuesta tanto, pues ahora es mucho más caro y no se pueden eximir del pago a personas de bajos ingresos. Llegamos al punto que nos interesa, consejos prácticos, presentar o no presentar la declaración. Y me parece que el año pasado, pues tocamos este tema también y como contador, como profesional de impuestos, pues mi recomendación siempre será presentar una declaración. Yo diría que el riesgo es más al no presentarla que al presentarla. Y esta es la pregunta más frecuente. Entonces vamos a repasar las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, riesgo de presentar una declaración. Y esto sería pues una posible exposición de la dirección a ICE,
En caso de que, pues, de que fallen todas estas protecciones judiciales y estas órdenes que por el momento han dicho que es ilegal que la IRS le comparta datos al DHS, entonces nos exponemos a una posible exposición de nuestra dirección con ICE. Ese es uno de los riesgos. Pero ¿cuál sería un beneficio? Pues que estamos entablando buen carácter moral y esto es fundamental para cualquier camino futuro hacia una ciudadanía o legalización. Otro riesgo, nuevas tarifas y créditos reducidos, o sea que menos reembolso o más deuda, o sea, o nos regresan menos o pagamos más que antes. Y esto sería una de las desventajas con la nueva ley al momento de declarar. Pero ¿cuál es un beneficio? El beneficio es que vamos entablando nuestro historial financiero y esto será requerido en el futuro para préstamos hipotecarios, cuentas bancarias y otros beneficios estatales. O sea que vamos generando un registro. Otro riesgo a la hora de presentar, pues que hay más complejidad debido a las nuevas reglas de la nueva ley. Pero beneficio, y uno de los beneficios sería modo de evitar sanciones, porque el IRS sigue imponiendo multas elevadas por no presentar la declaración de impuestos. Y ya pues entonces sería más informar cómo está la situación, cómo ha cambiado y dejar que las personas emitan su propio juicio, según el caso personal de ellos. Hay que conocer nuestros derechos. Por ejemplo, incluso si el IRS comparte su dirección, eso no le da a ICE el derecho de entrar a una casa sin una orden judicial. El rastro documental analice, por ejemplo, usar un agente de aceptación certificado en vez de enviar los pasaportes original por correo a la IRS. Perspectiva a futuro, porque mantener un historial fiscal limpio es una inversión para una futura solicitud de tarjeta de residencia, incluso cuando hoy parezca arriesgado. Y algo que le tengo que decirlo porque ha sido un podcast, pues que yo solamente estoy proporcionando información, no oficialmente ni asesoramiento legal ni fiscal, porque los temas son bastante complejos, ¿no? Pero sí animo a los contribuyentes, digamos, a consultar, por ejemplo, alguna clínica de asistencia a contribuyentes de bajos ingresos, una clínica de impuestos o con un abogado de inmigración. Y bueno, de hecho, para personas que quieran consultarlo o contactar Ajá. directamente, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mire, yo me dedico a la contabilidad, a la mercadotecnia y todo lo que tenga que ver con tecnología. Y dentro de la contabilidad, pues está la ley tributaria, los impuestos personales, de pequeños negocios, de grandes corporaciones. Entonces pueden visitar mi página web cesar-argueta.com o me pueden llamar por teléfono, mandarme un texto. Mi número de teléfono, si quieres, te lo doy así en público, no paga nada. 571-516-4793. Otra vez 571-516-4793 y el sitio web es www.cesar-argueta.com. Ahí está mi correo electrónico, cesar@cesar-argueta.com y mi número de teléfono. Así que pues es muy, muy fácil contactarme. Muchas gracias, César. Y de hecho lo vamos a compartir en las redes para que los que estén interesados puedan consultarlo o contactarlo. Y bueno, se nos acabó el tiempo hoy. Le agradecemos mucho, César, por acompañarnos otra vez. Compartió mucha información muy, muy útil para la comunidad y especialmente en esta temporada de impuestos. Y muchas gracias, César. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho y para mí es un gusto y espero pues haber ayudado en algo. Gracias, César. Gracias. Yo soy del